Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez este video es potente, puede que hable bastante, porque primero que nada la luna que viene a continuación, que es la luna nueva en Acuario, es la luna de Año Nuevo de China. Por lo tanto, para ellos es mucho más importante, es la celebración más importante del año, pero a nivel astrológico ya tropical, es una luna muy potente porque viene en conjunción a Plutón todavía, al igual que la lunación anterior. Las dos lunaciones anteriores tenían como un poquito de relación con Plutón, esta viene muy directa con Plutón y además va en oposición con Lilith, que está en Leo. Lilith está oscilando entre Leo y Cáncer, por si acaso. A ver, estuve pensando mucho cómo explicarles esto y es bastante complejo, es harta información. Pasa que los ejemplos más concretos que les puedo dar a nivel colectivo es primero el tema en Oriente. Tenemos a Venus en conjunción a Saturno y está sin relación con ningún otro punto en la carta, entonces en cierto modo para mí representa a las mujeres engrilladas, encarceladas, reprimidas. La energía femenina está siendo reprimida y no pinta de ninguna manera a un modo como que se pueda salir fácil de ello. La energía yang, masculina, marcial, proveniente de Marte, está en una posición mucho más fuerte porque está en un aspecto armónico tanto con el Sol como con Júpiter, pero al mismo tiempo, incluso en Oriente vemos que hay hombres que han tomado una postura en contra de este gobierno opresor basado en una ideología retrógrada. Por ejemplo, hay estudiantes que han decidido botar sus estudios en modo de protesta por el que hayan sacado a las mujeres de las universidades, y eso habla un poco de la parte positiva de esta energía marcial aspectando a Júpiter y a el Sol, porque es que el hombre, son los hombres que han decidido tomar la postura de innovar la situación, en este caso ideológica. Acuario igual tiene que ver harto con las ideologías, es un poco esa parte, esa lucha, pero por el otro lado tenemos a los retrógrados que están haciendo una como campaña del terror. De hecho en Perú también lo podemos ver de otra manera, en este caso más por el lado de la luna que está junto con el sol. Nosotros no lo podemos ver porque esta lunación está ocurriendo de noche, pero cuando esta luna ocurre en el día es cuando se produce un eclipse y podemos ver que la luna ocupa casi el mismo tamaño del sol y lo cubre. Como en este caso esto no sucede, ese sol sigue siendo fuerte y la luna en cambio está muy secreta, muy oculta, iniciando algo porque es una luna de siembra, entonces se podría estar iniciando algo pero de manera que todavía no podemos verlo abiertamente. Se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo y aproximadamente en 1 año y medio más o menos vamos a poder ver qué es lo que se fue engendrando en esta luna. Desde mi perspectiva pasa que, como les cuento, la energía marcial tiene mucha fuerza y está lamentablemente usando fuerza bruta. Literalmente es la fuerza que sigue siendo el poder dominante. Muchos creerán que no, pero todavía la fuerza bruta es la que domina. Es el meterle miedo a las fuerzas más débiles, generalmente yin, como el caso de lo que representa Venus y la luna. Ambas se encuentran en una posición un poquito más sumisa, más débil. Esa Venus va a moverse hacia Piscis ahora en la próxima semana. Y Urano también va a entrar directo la próxima semana, entonces no va a alcanzar a ver como una ruptura de estos grilletes tan rápida y tan evidente, pero pasa que como esta Lilith en Leo también representa a las mujeres, va a representar a aquellas que la van a pelear y la van a pelear duro y va a ser difícil. ¿Y qué pasa? Que si bien Marte está en una posición bastante como buena para sí, para la energía masculina que está en el poder y el control, hay detalles concretos, como por ejemplo que es Marte en Géminis. Marte en Géminis no tiene mucha fuerza porque es más bien mental, está haciendo aspectos más bien ideológicos, entonces está basado literalmente en una ideología y no en hechos concretos. ¿Cuál es el problema de eso? Lo único concreto que tiene es ese Plutón. Y ese Plutón por el lado negativo es muy obsesivo con una estabilidad, una estructura sólida, fija, que no se mueva, pero es Plutón. Y va a haber una muerte y una caída de todo lo que no se puede sostener.
Como les he contado, más encima, esta luna va a caer en el grado por donde se va a pasear este Plutón después cuando pase a Acuario. Vamos a tener unos meses de prueba de este Plutón este año y ya desde el próximo, aunque creo que va a alcanzar a retrogradar después mucho más adelante, un poquito de nuevo hacia Capricornio, ya desde el próximo año 2024 ese Plutón se va a hacer sentir. Y este año incluso va a ingresar con Saturno en Piscis y es más o menos lo que ya les he comentado a varios, es un poco repetir unas energías que sucedieron en la época de la Revolución Francesa. Aquí viene la parte donde yo les voy a pedir conciencia y reflexión, ¿sí? Porque, a ver, ya tenemos el ejemplo de lo que pasa por usar la fuerza extrema. O sea, yo me voy a oponer yéndome al extremo totalmente opuesto de aquello a lo que me quiero oponer para poder oponerme. Y ya vimos que esa no es la forma. ¿Por qué? Porque si la Revolución Francesa con su idea de hubiese funcionado, entonces no seguirían alzándose los pueblos para poder pedir justicia, igualdad, que se le escuche, que se le dé el apoyo que necesita, que está siendo suprimido. O sea, literalmente lo único que se hizo fue maquillar y disfrazar la situación que había en esa época con una idea de que supuestamente se cambiaron las cosas, pero lo único que cambia y lo único que va avanzando realmente es la tecnología. Ahora, el Saturno que tenemos ahora en Acuario ocurrió la última vez, como les había comentado, en los años 90, que fue cuando el internet se masificó hacia la población. Ahora el internet, ese Saturno regresando, se utilizó para enfrentar el encierro que provocó la pandemia y esta situación. Entonces nosotros nos ingeniamos con esta misma tecnología para abrirnos camino a pesar de estar bloqueados, ¿sí? Saturno genera estos bloqueos, represión de la libertad en Acuario, pero es en Acuario. En Acuario, por ejemplo, estos grilletes que tiene en cierto modo la energía femenina con esa conjunción a Saturno, es más bien una idea y esa mujer se la puede ingeniar, la energía femenina se la puede ingeniar, los pueblos se la van a poder ingeniar para encontrar salidas de todos modos. Se va a encontrar la salida porque, les recuerdo, estamos en la segunda década del siglo XXI, se sabe mucha información, se conoce la historia del ser humano, tenemos ya los ejemplos de los errores que cometieron en el pasado para no volver a cometerlos. La idea de esta energía acuariana es desapegarse. Acuario es la única energía que puede subir al nivel de los dioses para mirar lo que sucede alrededor acá en la Tierra desde una mirada muy superior. Puede incluso en cierto modo como recibir la información divina elevada para poder transmitirla a la tierra para generar progreso. Hay muchas historias de dioses que trataron de ayudar o semidioses que trataron de ayudar a los humanos dándoles la llama de la conciencia, de la sabiduría y muchas cosas, muchas herramientas para que el humano pudiese mejorar y salir del estado animal. Pero ¿qué pasó? Se usó para la guerra, se usó con violencia. ¿Por qué? Porque el humano sigue siendo un animal. Y el problema que más solemos padecer los acuarianos es que no podemos obligar a los demás a entender y a ver esa perspectiva tan elevada. Es un proceso que tiene que hacerse muy personalmente y hay personas que nunca lo van a lograr entender. Entonces nuestro trabajo es poder ver de qué manera posicionar a cada persona y ubicarlas de una manera que cada quien pueda aportar hacia ese progreso, pero sin forzarles a saber o ser parte de algo que no entienden. Entonces eso es muy frustrante y yo como representante de ese Plutón en Acuario, porque está dentro de mis energías, les digo, yo recién, por suerte, por el bien de toda la humanidad, justo hace poco empecé a darme cuenta muy fuerte de cómo hacer la guillotina no trae beneficios a largo plazo, porque es una costumbre muy común en Plutón, así como se saca y ya no más. Y en Acuario es muy de así como, no, yo no quiero esto, porque esas dos energías son muy de rajar. Pero con Plutón no es que suceda tan repentinamente como pareciera verse en Acuario. Y las condiciones que hay en esta lunación, que son una muestra un poco de cómo va a funcionar este Plutón durante más de 20 años, es que si bien puede parecer repentino cuando algo se raja porque ya no se quiere más, porque te da una nueva oportunidad, te da oportunidad, te da oportunidad, otra oportunidad y tú fallas. Para Acuario eso es
tremendamente decepcionante y frustrante, y con ese Plutón ahí es como te rajo, yo ya no te quiero más, tú no sirves, no cumples con mis expectativas, no llegas a la ideología, porque esto es lo que necesitamos para llegar a lo que deseamos, al progreso, a la evolución, pero si tú sigues haciendo esto no va a funcionar, eso no va a servir. Porque de ahí venimos, ya lo hemos probado muchas veces. Y yo por experiencia personal se los digo, no sirve. Porque hay ciertas claves que uno no puede llegar y sacarlas solo porque no te funcionan como quieres que funcione. Sino que hay que tomar esa energía acuariana, esa habilidad para disociarse, para separarse, para tomar distancia y poner las cosas en el lugar que corresponden. ¿Sí? Es, ok, tú no me sirves para esto porque me fallas constantemente en esta labor, entonces tal vez tu labor es otra, tu punto está en otro y yo tengo que ponerte a una distancia mayor. Por ejemplo, en los videos anteriores les comentaba de no es llegar y rajar a la gente de la vida porque hay personas que son clave. Un ejemplo muy concreto, un familiar, alguien con quien tenemos una conexión tipo familiar política, porque no sé, tuviste un hijo con tal persona. No puede, por ejemplo, el caso de Shakira. Ella estaba pidiendo mucho. Ella es otro ejemplo de cómo se está usando mal esta energía. Ella pidió mucho, ay, por favor, no hagan cosas malas, comentarios malos, tengan cuidado con lo que hacen porque quiero proteger a mis hijos, no quiero que bla, bla, bla. Porque muchos no saben que ella tiene una energía más bien capricorniana. Ella en su carta sideral es capricorniana, si no me equivoco, y si no me equivoco tiene el sol en la casa 10. Entonces ella es muy capricorniana. A ella le importa mucho el estatus, la imagen y poder generarse recursos con lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Que ella misma pidiendo que por favor tuvieran cuidado con los comentarios y esas cosas, al final ella misma se terminó vendiendo y empezó a hacer comentarios muy feos en contra de su pareja, que le guste o no le guste, por el resto de la eternidad, él, aunque sus hijos murieran incluso, él va a ser el padre de esos niños por siempre. Y todo lo que ella le haga de ataque a ese hombre le va a afectar a sus hijos. Si ella estuviera verdaderamente preocupada y no estuviera enceguecida por el dolor, ella habría guardado silencio respecto a esa, en vez de haberlo hecho público de esa manera. Si hubiese creado sus canciones para desquitar el dolor que sentía, pero no se hubiese rebajado al nivel tan ariano de llegar y escupir cualquier comentario y más encima por plata, porque en esa canción es evidente que lo hizo por plata. En el fondo termina perjudicando ella misma a sus hijos. Entonces lo mismo pasa, y por eso se los comento a ustedes con esta lunación. Tengan mucho cuidado con las decisiones que toman, porque esa energía ariana, con ese dolor, la vamos a sentir mucho rato. Y con ese Júpiter ahí puede salir mucho, y con ese Marte también puede salir mucho, porque está haciendo aspecto ahí. La idea es efectivamente usar ese dolor para tomar decisiones sanadoras, pero claramente agredir más. Ese es el problema de esta energía, que cae mucho en ese narcisismo del choque, que sí, es verdad, tiene una herida, le va a doler mucho, pero caer en ese egoísmo, en esa pendejería, en esa batalla infantil de yo te voy a pelear y te voy a discutir y te voy a responder tonteras porque estoy enojada, porque me duele, es justamente lo mismo que cortar cabezas. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? En el caso de ella, les repito, no importa, lo mismo que le pasa a ella nos puede pasar a cualquiera a nivel individual. No sacamos nada con llegar y querer sacar a una persona de nuestra vida o querer hacerle daño, porque ese daño se nos va a devolver. Las posiciones planetarias en estos momentos, como yo les decía al principio, el Sol, Marte, que representan la energía Yang, el poder, las personas con fuerza y que dominan y mandan, están a la misma altura que las energías débiles, Yin, Venus y la Luna, que son como los complementarios en cierto modo, están a la misma altura. Sí, es verdad que tanto Venus como la Luna están en una posición como de sumisión, como un poco más débiles, pero jamás están más abajo en altura. Y hay muchas posiciones que están muy secretas, muy piolas, que tienen una energía un poco más débil, pero todavía le pueden hacer la batalla. Entonces, además que ahora Urano se va a poner directo, o sea, de nuevo se le va a mover el piso a ese intento por reprimir. Y una cosa importante que también quería comentarles es que la fuerza bruta, sí es verdad que a veces se necesita para domesticar un poco a un animal, pero como cualquier animal, tanto los humanos como cualquier otra especie, cuando ve que hay un beneficio en esa sensación de represión o de control,
cuando ve que es para algo que le beneficia y que en el fondo la otra persona te está protegiendo y te está cuidando de verdad, no te está haciendo daño, uno se entrega, se domestica. ¿Sí? Un poco como lo que le dice el zorro al principito de tienes que domesticarme. Un poco va en ese sentido, de generar un lazo de confianza. ¿Sí? A veces uno se siente asustado y controlado porque uno mismo también puede ser muy controlador, y cuando te llega otra persona controladora, uno se asusta y se generan estos choques. Pero cuando uno se da cuenta que puede confiar en esa otra persona porque te está protegiendo y te está cuidando, te está ayudando, entonces uno puede ir cediendo y confiando. Pero pasa que cuando la otra persona en realidad lo está haciendo porque es un cobarde y quiere simplemente tener el control para recuperar su sensación de machito alfa o de hembra todopoderosa, de que aquí mando yo, de que aquí las cosas se hacen como yo quiero todo mi control. No voy a entrar en detalles para no alargar tanto, pero cuando se entra en esa sensación, la persona no va a buscar proteger, y entonces simplemente va a estar consciente o inconscientemente, en cualquier grado, generando opresiones, al punto en que con ese Júpiter ahí en Aries, sacado con ese dolor quironiano, se cae en la exageración, y podemos ver tanto en Perú, donde están ocurriendo muchas matanzas, como en Oriente, donde están ocurriendo represiones, y yo me imagino que matanzas también, a un nivel bastante desagradable. Llega un punto en que tú empiezas a asustar tanto a quien quieres domesticar o controlar, que suprimes por completo su racionalidad y su estado civil y le dejas totalmente expuesto el instinto de supervivencia. ¿Y qué pasa? Que se te va a venir en contra. Es muy poca la gente que va a agachar la cabeza y se va a quedar callada. Muy poca. De hecho, por eso ocurren las guerras. Antes de la Segunda Guerra Mundial, creo, no estoy segura, hubo una ola de suicidios de los jóvenes hombres de esa época, porque ellos no querían ir a la guerra a pelear una pelea de un grupo político que se enfrasca en sus peleas infantiles por el poder. Ellos no querían ser parte de eso, prefirieron ser mártires, suicidarse. Lo mismo podría ocurrir ahora un poco con la energía femenina, que probablemente, o con el pueblo, que probablemente prefiera seguir peleándola y seguir luchando antes que agachar la cabeza. Esa Lilith en Leo es muy fuerte, es una representante muy fuerte. Los que conocen la historia de Lilith pueden completar mucho mejor este panorama. Pero yo ya les había comentado que Leo es un signo muy fuerte. Yo diría que incluso un poquito más fuerte que Aries y Sagitario, en cierto modo, en el sentido del fuego, porque es una llama que no se quiere apagar, porque literalmente es como la llama de la vida, es esa representación. ¿Sí? En Aries es como que se enciende la llama, y en Sagitario es la expansión del calor que genera esa llama, pero Leo es la llama en sí, y esa llama solo se puede apagar apagando su vida. Entonces es una llama que pelea mucho por conseguir lo que desea, con la fuerza del corazón en su estado más puro. Entonces no va a ser una pelea fácil, e insisto, o sea, si se sigue repitiendo la idea de me voy a ir al extremo opuesto y voy a pelearla con violencia, vamos a seguir repitiendo el patrón y vamos a seguir en lo mismo una y otra vez. Esta es una nueva oportunidad para salirse de eso y darse cuenta que hay que mantener la cabeza fría. Lo que Acuario pide es distancia. Distancia de las emociones exageradas, de los dramas innecesarios, porque pueden llevar a cosas que después no nos van a servir y nos van a generar conflicto. Pide pensar con la cabeza fría, ver un panorama amplio. Acuario nos pide mirar desde arriba, desde lo más elevado, desde una mirada progresista, lo que está sucediendo. Cuando Urano se vuelva directo, vamos a volver a tener, creo que por última vez, en mayo, cuando venga la luna eclipsada en Escorpio, vamos a volver a tener esa última cuadratura Saturno-Urano, donde ya va a ser como el cierre de estas cuadraturas, que era como ir el que tiene el control de las libertades y de las ideologías contra la energía que tiene el control de los recursos. Entonces, una cosa importante que yo percibo en la energía que hay en estos momentos es que tenemos que darnos cuenta que estamos todos al mismo nivel, sea el lugar que sea que habitemos. Esta es la oportunidad para darse cuenta que todos somos pieza clave, y no solo especie humana, sino que todo en general es una pieza clave para lo que se desea construir. Y en vez de estar destruyéndola, necesito que
vayamos entendiendo cada uno nuestro lugar y tratar de ayudar a quienes, por razones que no voy a detallar, no pueden mirar tanto su lugar o no quieren aceptar tanto su lugar, y hay que un poco ir dirigiéndolos hacia que aporten desde esa posición. Todos tienen una posición, no todos pueden tener el lugar y el espacio que quieren como lo quieren, y ese es un trabajo que la energía acuario tiene que aprender, y cada uno de nosotros en ese espacio acuariano tenemos que aprender. No siempre vamos a tener las cosas como queremos, como las idealizamos. Entonces tenemos que, cabeza fría, evitar el drama innecesario y conectar con lo que es la sociedad y lo que necesitamos para su verdadero progreso y con lo que verdaderamente contamos. Porque el problema más grande de Acuario y Piscis, que viene después, es que idealiza cosas muy grandes. Cuando Saturno pase a ese Piscis, ahí se nos va a venir el frentón, porque ese Saturno permite la creación de cosas que solo existen en el mundo abstracto, ¿sí? Pero para que esas cosas sean reales y se puedan hacer tangibles, se pasa por el doloroso proceso de quienes tengan esta energía de que no se puede tener como uno desea. En la Tierra las cosas son mucho más limitadas, hay que hacer elecciones, hay que hacer ciertos sacrificios, hay que aceptar ciertas cosas, pero uno tiene que ir descubriendo qué cosas sí, qué cosas no, hasta dónde están los límites, hasta dónde voy a tolerar, por qué lo voy a tolerar o por cuánto tiempo lo voy a tolerar. Todas esas cosas se van a ir viendo en los tránsitos que vamos a tener durante todo este año. ¿Sí? Como les digo, este año van a ser probadas porque los tránsitos van a estar moviéndose de un lado a otro, de un signo a otro. Entonces, por ahí va más o menos la reflexión. En resumen, lo más importante sería tratar de ser humanistas en un sentido constructivo de pensar en, ojalá la última opción sea cortar cabezas y la opción sea mantenerme frío, dar distancia prudente de quienes están siendo destructivos, quienes están siendo retrógrados, están impidiendo un progreso sano, porque hay personas que sí cumplen una función de poner límites en un sentido de que, oye, tú estás queriendo esto, pero va a implicar que va a pasar esto, esto y esto, vas a perder esto y esto y esto, mira al futuro, si haces esto vas a perder esta oportunidad, puedes perder esta otra cosa, puedes perder estos recursos. Para eso también están los límites, para evitar que uno pierda o desperdicie demasiado por una ideología que no está aterrizando a la realidad. ¿Ya? Eso en el general, en el colectivo, esta información colectiva es válida para todos, porque en estas condiciones en las que vamos a entrar, no solo por el periodo de Acuario-Piscis, que es como muy colectiva, sino porque Plutón se va a venir ahí y lo vamos a tener por más de 20 años, entonces se va a sentir mucho, sobre todo las personas que tenemos Plutón en Escorpio esta vez, lo vamos a sentir mucho como tensión, como cuadratura. Y todo lo que ocurra a nivel colectivo sí va a afectar a nivel individual, ¿sí? Por eso es importante que de manera voluntaria conectemos a la idea de hacernos parte de ese colectivo, de esa humanidad a la que pertenecemos, y que incluyamos no solo a la especie humana, sino que a todos, porque literalmente estamos compartiendo con mucho más que seres humanos. Aunque cueste verlo para muchas personas, porque no todos tienen el desarrollo o la habilidad, no todos lo van a poder desarrollar, es algo que no está hecho para cualquier persona, porque es muy agotador y porque no le corresponde a su función personal, a su aporte en este mundo. Entonces, para quienes sí podemos ver estas cosas, tratar de incluir a los demás de manera que no se sientan ni excluidos, ni pasados a llevar, ni tampoco que, no, yo te rajo, yo te corto, porque lamentablemente van a haber situaciones en las que sí se va a tener que hacer, pero ojalá no esté en sus manos hacerlo, porque yo les aseguro que ustedes no van a querer ese karma, ustedes no van a querer esa deuda en sus manos, ¿sí? Eso sería. A continuación vienen las cartas para cada energía, un consejito más o menos de cómo puede usar esta lunación o hacia dónde mirar con esta lunación para ver cómo dirigir un poquito su vida, cómo le va a afectar también. Para quienes ya conocen su carta, pueden tomar todas las energías que deseen, pueden leer todos los signos del zodiaco para ver cómo lo
acomodan en su vida personal. Para quienes no sepan nada de su carta, ni siquiera sepan lo que es una carta, se basan solamente en su sol. Si usted nace en una cúspide, en un intercambio de signos, yo le sugiero que vea los dos signos. ¿Ya? Eso. Que tengan un excelente nuevo año chino para quienes lo celebran. Que tengan una excelente semana, un excelente periodo lunar. Espero que de verdad esta luna les ayude a ver, como a mí me ha ayudado a ver la astrología, esta situación de lo que significa este Plutón en Acuario y cómo llevarlo de mejor manera, que no es la manera destructiva. Evitemos ser como la reina de corazones o como la Azula de Avatar, porque eso es justamente lo que no hay que hacer. En términos reales, evitemos ser como la Revolución Francesa. Ellos ya lo probaron, nuestros antepasados ya probaron esas cosas y ya vimos que no dan un resultado a largo plazo. Así que tratemos de ser concretos, de mirar. O si usted no tiene esta energía acuariana fuerte, escucha a las personas acuarianas, présteles un poquito de atención, pero también estas personas acuarianas hagan el ejercicio de no irse en las voladas ideológicas, no abrazar tanto y cerrarse tanto, porque Acuario igual se cierra mucho. Les recuerdo que es signo fijo, no es tan abierto como Géminis. Ojito con cómo usan ese Marte en Géminis, que es bien pillo, puede ser muy chueco, tengan cuidado también con eso. Y bueno, esperar que cuando Urano se ponga directo, los tránsitos que se vienen puedan cortar los grilletes que están suprimiendo la libertad y que están impidiendo un progreso sano de la humanidad. Así que eso, que estén muy bien. Un abrazo virtual y mucha buena suerte.